Si llevamos a una votación regida por una unanimidad en relación con la constitucionalidad, una mayoría de 7 votos en función de prescindir de las restricciones, quedan 5 votos que no alcanzan una mayoría simple y que pueden estar reducidos en última instancia a la expresión de votos concurrentes. Voto por la constitucionalidad, voto porque se prescinda de las restricciones y hago un voto concurrente en tanto que, independientemente de que sea constitucional y que se prescinda de las restricciones con las características o los análisis que sean hechos, emito un voto concurrente en tanto que, estando de acuerdo con la constitucionalidad, que se prescinda de las restricciones, no se alcanzó una mayoría para determinar que tiene que hacerse un análisis aparte de proporcionalidad. Y si así se considera por el que emitió su voto, puede dejarlo en un voto concurrente. Es también otra propuesta. Sí, desde luego. El señor ministro Pérez Dayán también me pide la palabra. Yo digo, como esto es parte, y lo resaltaba la ministra Luna, de una unanimidad, la pregunta podría ser, ya determinamos quiénes consideran que hay que partir desde un concepto de restricción, quiénes consideramos que no debe partirse de un concepto de restricción. Desde cualquiera de los dos puntos de vista, quienes consideran que se debe hacer desde el punto de vista de restricción, además considerarían que debe hacerse un estudio de proporcionalidad, porque todos estamos en la misma condición de considerar constitucional la norma, porque todos podemos y creo debemos votar el asunto y no abstenernos de votarlo, lo cual no es lo correcto. O sea, una de las posturas que señalaba el señor ministro Pardo es que asuman quienes no encontraron la mayoría en su argumentación, que están con esa de la mayoría, y si además consideraran que debe hacerse un test de proporcionalidad. La otra que se me ocurre proponerles a ustedes es que todos votemos desde el punto de vista que ustedes tengan, desde los que consideran que es restricción, quienes consideran que no debe hacerse restricción, si debe hacerse además un estudio de proporcionalidad. Si quienes consideran que debe hacerse un análisis desde el punto de una restricción constitucional, pudieran decir, pues yo sí considero que debe hacerse ese análisis y además un estudio de proporcionalidad. Podrán votar y decir, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo con eso. O quienes consideramos que no es desde un punto de vista de restricción, señalar también si consideramos que debe hacerse un estudio de proporcionalidad o no. Porque finalmente todo confluye en la constitucionalidad de las normas, que está determinada por la unanimidad. Pero quería hacer uso de la palabra el señor ministro Pérez Dayán. Sí, señor presidente. Reiterar lo que ha dicho el señor ministro Silva. Desde luego esto nos trajo a examen la votación que tuvimos tratándose del arraigo, pero la señora ministra Luna ha destacado algo fundamental. Ahí había dos posiciones perfectamente bien definidas, los que pensaban que no y los que pensaban que sí. Hoy aquí todos pensamos que sí. Si esto es un amparo en revisión, yo solo creo que es infundado el concepto de agravio. Me quedo con lo que ha dicho el juez de distrito, y además de ello quisiera solo expresar por qué no creo que pudiera darse, por lo menos a mi manera de entender, el estudio de la proporcionalidad. El texto de la ley llevó a que el examen escale a 2 preceptos de la Constitución, y cuál de ellos en todo caso pudiera prevalecer. Como aquí bien se dijo, el ejercicio de concordancia entre uno y otro llevó a entender que en el tema laboral se tienen perfectamente establecidos los criterios que en ese sentido habrán de regir, pero en la materia administrativa existe uno que es la permanencia. Imagino yo que si el examen de proporcionalidad terminara por reducirnos a que no hay tal proporcionalidad, entonces ¿qué haríamos? ¿Declaramos inconstitucional la ley por ser inconstitucional la Constitución? Por ello creo que al participar yo en una mayoría, en una unanimidad, me permite también establecer qué debe llevar este proyecto. Yo entonces les propongo, vamos a hacer esta propuesta, como les anunciaba. Todos estamos por la constitucionalidad, unos con un argumento, otros con otro argumento, otros argumentos. Si además de nuestros argumentos de restricción o de modulación o requisitos
consideramos, independientemente de lo que haya dicho la mayoría, nosotros si hay estudio de proporcionalidad o no, y lo que resulte en la mayoría de los 11 ministros, que son los que tenemos que votar en relación con el concepto. Señor presidente, yo sugeriría, porque ha habido un planteamiento que me parece interesante del ministro Pardo, a su juicio así lo planteó, si no mal lo entendí, le suplico que me corrija si así es que él lo que propone es que se haga la votación con absoluta libertad de los ministros, por supuesto, pero sobre la base de que ya hubo una decisión en relación a precisamente que no debe partirse de la base de la restricción, y que obligado por esa votación pueda pronunciarse de si es o no procedente el test de proporcionalidad. Creo que esto podría ayudar a desatar este problema que tenemos. No, que no es inusitado, ya en muchas ocasiones hemos asumido el criterio de la mayoría para poder pronunciarnos respecto de un concepto adicional. Señora ministra Luna. Nada más agregaría, señor presidente, que si al determinar que no es restricción constitucional, es consecuencia necesaria e indispensable el hacer el test de proporcionalidad, o si al analizar que no es restricción constitucional, puede ser independiente el analizar o no el test de proporcionalidad. Por eso subrayaba yo el además. Si están dispuestos entonces quienes votaron la minoría a asumir el criterio mayoritario y señalar si es necesario el estudio de proporcionalidad y ya. A ver, señor secretario, tome la votación. Señor ministro Gutiérrez, sí lo es. Señor ministro Cusillo. Creo que analíticamente no lo es. Yo estoy de acuerdo en que se haga porque esa es mi posición, pero creo que una cosa no conlleva a la otra. Entonces, para efectos de mi votación, creo que es necesario, pero insisto, analíticamente no es lo mismo una cosa que otra. Yo considero que es un argumento independiente y que no resulta necesario. Señor ministro Franco González Sanz. No. Señor Saldívar Ledo de la Red. Sí lo es, porque al menos desde mi óptica y creo que de algunos de los que mencionaron, no es además de, es constitucional porque supera el test de proporcionalidad. Si no lo superara, sería inconstitucional. Entonces, es indispensable desde mi óptica. Señor ministro Pardo Rebolledo. Para mí, si se descarta el argumento de la restricción constitucional lo que conlleva es que no se deba analizar la proporcionalidad porque ya está expresa en el texto constitucional. Si quitamos el argumento de que se trata de una restricción constitucional, me parece que es indispensable hacer el estudio de proporcionalidad, porque si no, ¿con qué base vamos a establecer la razonabilidad de esa modulación, excepción o como se le quiera llamar? Entonces, yo asumiendo que hay una mayoría sobre que no debe tratarse como restricción constitucional, me parece que sí es necesario el análisis posterior de proporcionalidad. Señor Silva Mesa. Sí es. Señor ministro Medina Mora. No es necesario. Señor Sánchez Cordero. Sí es necesario. Señor ministro Pérez de Ayala. No se requiere. Señor ministro presidente de Morales. No es necesario. Señor ministro presidente, me permite informarle que existe una mayoría de 6 votos en el sentido de que sí es necesario, en el caso concreto del juicio de proporcionalidad, con precisiones del señor ministro Cosío Díaz en cuanto a que analíticamente no lo es, pero en el caso estimo que sí. Ok. ¿Por mi posición? Entonces, en ese sentido, se toma esta decisión. Señora ministra. Muy bien. Entonces, damos por resuelta esta parte del proyecto en esta consideración bajo el supuesto, la premisa de que son constitucionales las normas por unanimidad de votos de este pleno. Voy a levantar la sesión y los convoco para la próxima, el próximo jueves, en este recinto a la hora acostumbrada.